Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, en una charla que básicamente nos toca seguridad social, empleo y vivienda. Y esto en México, lo que me gustaría o como me gustaría iniciar es con un panorama. ¿Cómo se relacionan estas tres cosas o estos tres conceptos, seguridad social, empleo y vivienda en México, y en dónde estamos ahorita? Yo creo que es uno de los temas más importantes en los cuales hemos venido trabajando en construir un modelo laboral que permita una protección básica, y cuando hablamos de esa protección básica hablamos de la seguridad social. La seguridad social la podemos pensar con tres grandes pilares. Uno, todo lo que tiene que ver con atención médica, pero no solo atención médica, sino protección ante algún riesgo de trabajo, alguna incapacidad que ya no te permite laborar, pero que puedas tener esa protección de poder recibir mes a mes un ingreso, porque no te puedes quedar sin ingresos, y ese es como un pilar. Y a veces pareciera que la seguridad social es solo eso, pero la seguridad social tiene dos pilares adicionales. Uno, la pensión, el pensar en que uno trabaja toda la vida y llega a la última etapa de su vida donde a veces ya es complicado trabajar y que puedas recibir un ingreso. Y el tercer pilar es la vivienda. Por eso cuando hablamos de seguridad social integramos no solamente al IMSS y por supuesto al sistema pensionario, sino siempre estamos pensando también en el Infonavit, en la posibilidad de que los trabajadores accedan a créditos que les permitan durante su vida laboral ir pagando para tener una vivienda propia. Entonces, esa es como la visión integral de que todos los trabajadores tengan acceso a la seguridad social. Pero venimos de una inercia de exclusión de muchos grupos que históricamente pues, no han tenido acceso a esa seguridad social, y lo que hemos venido haciendo es precisamente lograr una política más integral que permita recuperar y reconquistar a todos esos grupos históricamente excluidos. Hoy, pensando en términos de empleo, pues podemos dar buenas noticias porque hemos venido avanzando en esa tarea y estamos en los máximos históricos de empleo formal, es decir, de mujeres y hombres que trabajan con esa protección integral. Y justo esa es mi segunda pregunta, ¿cómo va el avance desde la reforma? Un poco entender cuál es ese dato que es el más relevante, que nos permite a todos entender lo que acabas de decir, que tenemos muchas más personas que están trabajando con acceso a seguridad social, que es lo que estamos buscando para que sea un empleo que sea justo y que nos permita tener crecimiento, ¿no?, hacia adelante. Así es. Bueno, estamos en cifras, pues ahorita en 21.7 millones de trabajadoras y trabajadores registrados en el Seguro Social con estos accesos integrales. Y ha habido distintas reformas en estos 4 años de gobierno en las tres materias. Si hablamos, por supuesto, del Infonavit, bueno, ya el director, y aquí se ha venido hablando al respecto de cuáles son los cambios en aras de tener pues mayores libertades y darle a los trabajadores esa propiedad sobre los recursos que son propios y que han venido ahorrando para que los puedan utilizar con libertad y poder comprar un terreno, ampliar su casa o incluso comprar una vivienda nueva, y que quitemos esta visión del Infonavit como pues un ente supuestamente que en aras de proteger la decisión de los trabajadores decidía dónde se tenían que ir a vivir, con quiénes tenían que contratar, y finalmente se convirtió lamentablemente en un negocio muy jugoso. En eso hubo una reforma muy importante. También hubo una reforma muy importante en el sistema de pensiones, porque después del 97, de pasar de un sistema solidario, se pasó a las cuentas individuales, pero se hicieron muy mal los cálculos y finalmente llegamos a la realidad, ya 25 años después, de que las pensiones pues recibes 30% de tu salario. Se incrementaron las semanas de cotización a 1,250, entonces prácticamente todo el mundo estaba excluido y no podía acceder a una pensión. Entonces ya con el presidente López Obrador hubo una reforma importante para bajar
las semanas de cotización, el requisito para poder acceder, hoy están en 750, y también para tener una aportación adicional por parte de los empleadores que hoy ya construye por lo menos el poder recibir el 70% de tu salario, ir dignificando esa última etapa de la vida. Si eso lo incorporamos con el programa social de adultos mayores, ya se va generando esa condición. Y finalmente el tercer elemento y pilar fundamental, que es el construir un modelo laboral más equitativo, porque no nada más es la protección, sino también importa el salario, ¿verdad? Porque podemos estar todos incorporados, pero cotizando con salario mínimo, una distorsión histórica que sucedió en este sentido, y por eso hemos hecho dos reformas que considero fundamentales que han impactado en la seguridad social. Quizá la más importante es la de subcontratación. ¿Por qué? Porque ese fue el camino en el cual encontraron varias empresas y empleadores el evadir su responsabilidad, se la dejaron a un tercero, y ese tercero, a quien inscribió en la seguridad social, prácticamente la lógica era con salarios más bajos de los reales. El famoso subregistro que afecta para efectos de tu crédito de vivienda, cuánto te van a prestar, por supuesto cuánto estás ahorrando para tu retiro, pero también afecta a las propias instituciones. Al IMSS por sus propias percepciones, al Infonavit por sus propias percepciones. Entonces esta reforma nos ayudó como a poner un alto a esta vía de simulación, y hoy podemos decirte que más de 3 millones de mujeres y hombres que estaban en este esquema están con sus verdaderos empleadores y están registrados con 27% más del salario que estaban registrados. Eso, por supuesto que nos va o vamos avanzando, sin decir que hayamos concluido ya, pero en un mercado laboral y trabajadores mejor protegidos. Y también la propia reforma laboral, porque en la reforma laboral son dos grandes rubros. Uno, lo que tiene que ver con la justicia laboral. Muchas veces lo que pasa es que los trabajadores, cuando ven vulnerados sus derechos, ¿a dónde corren? ¿Qué puerta tocan? ¿Con quién acuden? Y pensar en el pasado, en las famosas juntas de conciliación y arbitraje, pues era la trampa perfecta para que todo el mundo huyera. Entonces ni los trabajadores acudían, era prácticamente dedicarle tu vida entera a que te resolvieran un asunto, y ese modelo cambió. Ahora tenemos un modelo mucho más afín a la conciliación, donde los trabajadores pueden acudir a estos espacios de conciliación sin la necesidad de un abogado. Entonces pueden ir a asesorar: oiga, fíjese que aquí está mi recibo, yo gano tanto, pero me tienen registrado con tanto en el Infonavit, en el IMSS, o cualquier derecho que consideren vulnerado, ya se puede con una institución confiable poder tener una asesoría gratuita y poder iniciar un proceso de conciliación, no necesariamente de castigo, pero sí de rectificación en ese sentido. Y en la otra parte de la reforma, aquí veo algunos líderes sindicales, no me dejarán mentir que ha sido todo un reto para todos, pero también es la construcción de sindicatos legitimados, fuertes, que de manera colectiva puedan también ir ayudando en la defensa de estos derechos de protección de seguridad social, como de muchos otros: mejoras salariales, mejores condiciones de empleo. Y lo que consideramos es que era muy importante que en México el mundo sindical saliera de la simulación y que los trabajadores fueran mucho más activos, tuvieran mayor presencia. Ahora eligen a sus dirigentes a través del voto libre y secreto, ahora participan en las revisiones contractuales porque hay que consultarlos. Y es finalmente no un proceso sencillo, ni digo que de un día a otro haya cambiado, pero sí estamos avanzando en aras de que cuando existan organizaciones sindicales vean por la defensa de los trabajadores y haya mejores negociaciones en lo salarial y en lo contractual. Y lo estamos viendo, pues el dato quizá más relevante es cuánto ha aumentado el salario promedio, ya no digamos el salario mínimo, que también hay que hablar de eso,
pero el salario promedio en nuestro país ha aumentado de manera significativa. Cuando nosotros llegamos al gobierno estaba en cerca de 10,200, hoy está como en 14,500, y todo eso ha sido, pues digamos, la construcción de un modelo laboral más equitativo y de protección de derechos. Ya vimos como esta parte en donde los datos muestran los avances, pero me queda claro, y lo has dicho ahora, que todo va avanzando y que todavía hay cosas que se pueden mejorar. ¿Cuáles son esos retos o pendientes? Y me gustaría dividirlo como lo hiciste en los 3 pilares dentro de la seguridad social, o sea, porque puede haber pendientes en la parte de pensiones, puede haber pendientes en la parte de vivienda, puede haber pendientes en la parte de salud, puede haber pendientes en lo que decías de conciliación y empleo en general, de cómo trabajamos, ¿no? Y cómo ingresamos este salario, pero un poquito tratando de plantear estos retos y sobre todo pensando siempre, porque así se ha estado haciendo, desde el punto del beneficio del trabajador. O sea, ¿cómo logramos que esta seguridad social permita todavía más calidad de vida? Yo creo que hay dos partes importantes. Uno es, por supuesto, fortaleciendo aún más las instituciones, tanto el propio Infonavit, de manera tal que cada vez pueda prestar a mejores condiciones. Han hecho un trabajo extraordinario, pero siempre se puede ir avanzando para que sea más barato el crédito y que cada vez más personas puedan acceder a él. Por supuesto, todo el tema, como aquí escuchaba a los que nos antecedieron, que tiene que ver pues más con el acceso a vivienda y acceso a vivienda en donde haya servicios, porque pues a mí me pueden dar un crédito para una casa allá muy alejada donde no hay ni agua, cosa que ya vivimos en los 2000 y sabemos lo que se trata y al final acaban en viviendas abandonadas. Entonces, eso puede ir mejorando de manera significativa. También los propios servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de acceso a guarderías y de atención puede ir avanzando y mejorando. Pero yo creo, y lo que hemos hecho ahora, es que necesitamos ir viendo cuáles son esos grupos que históricamente han sido excluidos de la seguridad social. Pongo 2 ejemplos recientes, porque lo presentamos ahora con el presidente López Obrador en la mañana. Uno son las trabajadoras del hogar. 2.3 millones, casi todas mujeres, 90% mujeres, que durante los últimos 25 años, solamente 4,000 estaban registradas en esto que le llamaban el seguro voluntario, que por cierto tenía un montón de restricciones. Entonces no era obligatorio, quedaban como en una especie de limbo porque la propia ley decía es voluntaria su incorporación, como si no se tratara de un trabajador como cualquiera de nosotros, como todos los demás, con los mismos derechos. Entonces, ha sido todo un proceso porque hubo una etapa piloto, pero hoy ya, por cierto, recientemente publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, ya se dio ese paso para convertirlo en obligatorio. Y ahora falta mucha difusión y mucha conciencia por parte de los empleadores, porque no es el típico empresario, puede ser cualquiera de los que estamos aquí presentes, que nos ayudan en nuestra casa y que tenemos que asumir también esa responsabilidad de decir, pues yo necesito proteger a la persona que me ayuda, ¿verdad? Porque trabaja para mí. Entonces me vuelvo automáticamente en un empleador y tengo que también ver por esa protección. Ahora se puede hacer de una forma mucho más sencilla, porque antes pues era, pues sí, me podrás decir que es obligatorio, pero yo como lo registro en el IMSS es imposible. Bueno, ahora con una plataforma puedes hacerlo por un día, por 2 días, por los días que trabajen y vas a pagar la parte proporcional. Creo que por ahí un grupo importante hay que ir avanzando, pero hay otros. Te pongo 2 ejemplos más. Trabajadores de plataformas, casi 500,000 que hoy en nuestro trabajo, que en nuestro país están laborando en estos nuevos esquemas, muchos jóvenes, y todos ellos están hoy sin seguridad social y no cotizan, pero están trabajando y van creciendo y van a llegar a la edad madura y no van a tener las semanas de cotización necesarias para pensionarse, ni tampoco tienen incapacidades. Entonces ya estamos trabajando también en un marco regulatorio, decir, claro que se requiere
proteger la flexibilidad de estos empleos, porque ya mucha gente dice, yo quiero definir mi horario, si trabajo o no trabajo hoy o mañana, cuántas horas. Todo eso es, abona a la flexibilidad y es positivo, pero eso no puede ser sin la seguridad social. Tenemos que pensar en modelos distintos de empleabilidad, sí, pero siempre con la protección de estos tres pilares, porque de no tener alguno de estos tres, entonces pierde piso la posibilidad de la movilidad social, de la justicia social. Tener una casa propia es la gran diferencia que puede hacerte a lo largo de la vida, que toda la vida estar rentando y estar pagando una parte muy importante de tu salario en rentas. En cambio, con un crédito de vivienda y con una vivienda propia, ya no tienes esa preocupación, deja tú para ti, para tu propia familia. Entonces, lo de trabajadores de plataformas creemos que es un área de oportunidad. Y un adicional que se presentó también es todo el autoempleo. Hay muchos chavos, pero no solamente jóvenes, pero que cada vez más están trabajando por su cuenta. Y es muy válido justo porque también tienes esta flexibilidad. Pero el problema es lo mismo, cómo proteger que tengan acceso a estos derechos. Entonces también hemos venido facilitando esa ruta. Justo hace rato daban este dato, ¿no? O sea, tenemos esta división entre los trabajadores que tienen acceso a seguridad social y los trabajadores que no tienen acceso a seguridad social. Entonces, cuando hablamos de construir un salario justo, una vivienda digna, ¿no? O sea, una verdadera posibilidad de movilidad social, hay que cerrar muchas brechas y una de las más importantes es estas, ¿no? O sea, no podemos tener dos tipos de trabajadores, los que tienen seguridad social y los que no tienen seguridad. Entonces, ¿cómo generalizar este acceso, que además son generadores de bienestar, entre ahorro y pensiones para la jubilación, entre salud, entre acceso a vivienda? ¿Cómo hacerle para que no tengamos esta distinción que además duele? Totalmente, duele y aparte como país nos debilita a todos, ¿no? Porque finalmente estamos, construyendo IMSS Bienestar, precisamente a sabiendas de que hay mucha gente que no tiene protección de seguridad social. Pero no solamente es construir IMSS Bienestar para los que no tienen seguridad social, sino ir aumentando todos aquellos que sí la tienen. Y yo creo que el reto es eso, uno, abrirnos a que hay nuevas realidades, a que no es la tradicional forma de emplearse del pasado, que solamente pienso un patrón, un trabajador, un lugar de trabajo, un horario fijo. No, ahora ya hay diversas formas de emplearse. Y eso no puede significar debilitar el reconocimiento de las obligaciones de los empleadores y también, por el otro lado, las propias obligaciones y derechos de los trabajadores. Yo creo que en esto va a haber varias discusiones. Te pongo ejemplos de cómo otros países han atendido, pero por ejemplo, en el caso de Argentina, ellos tienen un monotributo, entonces no importa qué relación laboral tengas, todo el mundo aporta para estar protegido en la seguridad social porque es proteger a la colectividad. Pero yo creo que en este momento lo que estamos haciendo es romper el esquema tradicional y poder contemplar distintas realidades. Y por eso hoy ya hemos avanzado, que fue, el IMSS ha tenido un trabajo extraordinario, igual que el Infonavit, para repensar cómo se incorporan a estos trabajadores y cómo pueden ir pagando de manera diferenciada a como se hacía en el pasado. Yo creo que eso nos va a ir ayudando a proteger a todos. Y al final el objetivo es ese, que ninguna persona que trabaje en este país esté desprotegida y que todos, si tienen un accidente, si tienen alguna enfermedad, puedan tener esta seguridad cubierta. Hoy el tema es vivienda y hemos estado hablando de vivienda siempre desde el punto de vista de los expertos en vivienda y me encanta que ahora nos pongas desde la perspectiva de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál es el mayor beneficio
del acceso a vivienda de los trabajadores. Ya mencionabas hace rato esta parte de tener una casa que puedes heredar. Hace rato hablaban de tener un suelo, ¿no? Que es un principio en donde, de solidez. Pero para la Secretaría del Trabajo, ¿cuál es ese pilar o esa importancia de la vivienda? Pues como te decía, es uno de los 3 pilares de la seguridad social. Esa es la importancia, no que la Secretaría del Trabajo actual le ha dado, sino es en la Ley Federal del Trabajo uno de los derechos más protegidos para los trabajadores. Y por eso creo que es muy importante siempre pensar en el derecho a la vivienda exactamente también desde el mundo del trabajo, desde el mundo laboral, desde el reconocimiento de derechos laborales y no nada más desde el lado, digamos, de la propia vivienda. Porque de esa manera entendemos que hay alguien que tiene esa responsabilidad de cubrir ese derecho. ¿Y por qué es tan importante finalmente? Porque como decíamos, si el trabajo tiene que tener esa protección de los derechos mínimos, el derecho mínimo, el piso mínimo, es el derecho a la vivienda, como lo puede establecer nuestra propia Constitución. Y esa importancia le estamos, me parece, dando hoy en esta administración, le da hoy el presidente, y tiene que ver con quitarnos la idea, pues, del negocio de la vivienda y de los vivienderos y de la lógica pasada. Y construir una institución, bueno, no construirla, ya está construida, pero consolidar una institución que, fíjate qué interesante, es tripartita. Entonces, no es una institución solo del gobierno, están los empleadores, están los trabajadores y está el gobierno. Y de manera tripartita y conjunta van generando una política que tiene que avanzar para que haya mayor cobertura. Ojalá la idea sea que no nada más haya mayor protección de seguridad social, sino los que tienen Infonavit que puedan ejercer el derecho a un crédito, porque no todo el que esté en el Infonavit finalmente pide un crédito, y la idea es que también vayamos avanzando en ese sentido. Y tiene que ver, pues, con otras políticas accesorias, como por ejemplo la acumulación de inmuebles. En otros países hay ciertas limitaciones para que no se concentren unos pocos propietarios, dueños de todas las casas, las habitaciones, que van excluyendo finalmente a los que menos ganan a las periferias. Entonces, esa visión de política de vivienda tiene que estar en el centro, la seguridad social, viéndola desde el punto de vista de un derecho básico de los trabajadores en nuestro país. Hablamos un poco, y es mi última pregunta, pero de abrir puertas, ¿no? Porque eso es lo que se está haciendo, abriendo puertas para que las trabajadoras del hogar puedan tener acceso a seguridad social, abrir puertas para que los autoempleados, ¿no? El autoempleado pueda también tener acceso a seguridad social. Estamos abriendo puertas para que y el Infonavit ha hecho un trabajo increíble en abrir puertas hacia, por ejemplo, comprar terrenos, en abrir puertas hacia, ¿no?, la autoproducción, o sea, todas estas cosas que permiten ampliar el panorama. Y me gustaría entender, porque ahora dices, la vivienda debe de estar al centro de la seguridad social, entonces debe de quedarse ahí, porque es importante que dentro de la seguridad social esté el pilar de la vivienda y que no sea algo que sea independiente a la parte de seguridad social, como lo es en otros países. Lo es en otros países, y también hay que decirlo, de repente pasa que se regula por ejemplo, te pongo el ejemplo de las trabajadoras del hogar. Si bien ahorita es el acceso a seguridad social, lo de vivienda está pendiente en el Congreso, que por cierto, aprovechando, esperemos y que los legisladores integren al derecho a la vivienda, a este derecho de la seguridad social, como uno de los grandes elementos. Pero regresando al punto, es excluirlo sería tanto como excluir a la pensión. O sea, es tan importante como excluir a la pensión o como excluir la salud. Entonces, si no están integrados, falta
una protección elemental para que un trabajador pueda vivir con dignidad y esté protegiendo sus derechos básicos de él y de su familia. Por eso creo que, digamos, la construcción mexicana es la idónea y que el reto ahora es ampliarla y que nadie quede excluido. Nosotros, la verdad es que desde el inicio hemos trabajado la Secretaría del Trabajo, IMSS e Infonavit en todos los temas. Cuando hablamos de subcontratación, pues no es de que, vamos a ver con el SAT, no. IMSS, Infonavit, trabajo, digo, claro, también el SAT apoyó, pero ese triángulo nos ha funcionado mucho para ver una visión de conjunto y para ver lo que es, esas instituciones pues están diseñadas para proteger a los trabajadores y no solo eso, sino que son los recursos de los trabajadores los que les dan vida, porque el Infonavit, sus recursos pues vienen de las aportaciones que mensualmente hacen los trabajadores, ¿no? Y lo mismo en el caso de la seguridad social, si bien el patrón lo entrega, en realidad lo retiene del salario de los trabajadores. Entonces estamos hablando de recursos de los propios trabajadores y con esa visión tenemos que tomar decisiones de política pública, de que estamos administrando el dinero de los trabajadores, ni siquiera del presupuesto público general, son de los trabajadores y en ese sentido, pues por supuesto que toda la visión debe ir en aras de que cada vez sea más barato, más asequible y que con ese recurso con ese crédito te alcance para comprarte algo que te permita vivir con dignidad. Porque si el crédito que te dan te obliga a que finalmente vivas en un lugar que está totalmente alejado de tu fuente de empleo, pues entonces algo ahí nos falta por arreglar. Digamos que se rompe un poco esta capacidad de movilidad social, de dignidad, de justicia, de todo lo demás, ¿no? Entonces, pensemos en tiempos de traslado, gastos, todo lo que significa en acceso a servicios. Entonces, con esa visión integral de la política laboral, cuando yo en cualquier lugar hablamos de cuál es la política laboral y cuáles son los cambios que se han venido haciendo a la política laboral, uno de los principales cambios son las reformas que se han hecho en materia de vivienda y se han hecho por el Infonavit. Me encanta, creo que nos quedamos con eso, ¿no? Al final es un tema de alianzas, de trabajar en conjunto, de que el Infonavit se hable con la Secretaría con el IMSS con el SAT, ¿no? Y que haya esta transversalidad, pensando entonces en el trabajador en el centro. ¿Te parece esa conclusión? Yo creo que el trabajo digno en el centro, esa debe ser la visión y eso es seguridad social y salarios justos y protección de derechos, porque una es seguridad social, pero también una integralidad en todos los derechos, protección de derechos, salarios justos y protección en seguridad social. Si eso lo ponemos en el centro, no solamente se benefician los trabajadores, está clarísimo y lo estamos viendo ahora con una política de salarios mínimos disruptiva, porque hemos en 4 años incrementado más del 65% del poder adquisitivo, con todas estas reformas que ya mencionamos, que a veces dicen, pero ya es mucho. Bueno, con todo eso, hoy las empresas están generando más utilidades. La prueba es que de un año a otro se aumentaron 100,000 millones de pesos en utilidades para los trabajadores y estamos aumentando empleos formales, hay máximos históricos en inversión y hay más estabilidad. Y eso, por supuesto, pues nos ayuda a que los empleos que se vayan generando sean mejores y haya mayor distribución de la riqueza. Y dejar atrás la visión de que México sea atractivo porque ofrecemos mano de obra barata y no tienes que pagar ninguno de los servicios. Yo te busco cómo no pagues IMSS y no pagues nada, sino al contrario, ¿no? Que a todos nos conviene que estemos protegidos, porque con que uno esté desprotegido, perdemos
todos los demás. Y permea. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Carlos Martínez que nos invitó y a todos los presentes. Muchas gracias.